Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la doctora Carmen González. Hola Carmen, ¿cómo andás? Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Carmen González es doctora en filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe. Es decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad, titular de cátedras de Ética, Antropología y Filosofía de la Educación, docente en posgrado de la universidad, en esta universidad en la Nahuatl de México y miembro de la actual Asociación Española de Personalismo, ¿no? Exacto, por Bueno, ahí andamos. sí. Les cuento que la conocí a Carmen en una charla que dio en el profesor Don Bosco de acá de Rosario y me gustó mucho. Fue ahí cuando empecé mi camino en el personalismo. La verdad que fue muy agradable poder empezar así. Y después la tuve también en la cátedra de filosofía de la universidad, acá en el ciclo de licenciatura de Rosario. Así que ella fue la que me inició en todo esto del personalismo. Así que bueno, el tema de hoy estamos con Karol Wojtyła, nuestro gran filósofo personalista, y la idea es un poquito, les cuento que Carmen hizo una tesis sobre Karol Wojtyła, no me acuerdo el nombre de la tesis, ¿cómo era? La tesis tenía por nombre la apropiación del método fenomenológico para pensar la moral en la filosofía de Carl Wojtyła. Bueno, ¿y cómo llegaste al tema de la tesis y por qué lo elegiste? Mm. Llegué, llegué un poco providencialmente o por caminos que creo que siempre digo esto, que no llegué yo al tema de la tesis, no llegué yo al autor, sino que el autor me buscó a mí, porque se dio de una manera muy extraña. Se dio de modo casi casual encontrarme con Persona y Acción, con el libro Persona y Acción, que o Persona y Acto, lo voy a nombrar, lo voy a decir, lo voy a mencionar de diversas maneras, ¿eh? Este, que es el libro de antropología de Carl Wojtyła central, en donde él expone con toda su potencia su concepción antropológica. Llegué casualmente a ese libro a partir de, por otro lado, haber leído una biografía en donde me entero por primera vez que él había sido un filósofo, que el Papa Juan Pablo II había sido un filósofo, cosa que yo desconocía, y que al mismo tiempo esta obra, Persona y Acción, había sido trabajada y retrabajada con una fenomenóloga, Ana Teresa Timieniecka, que vivía en Estados Unidos en la década del 60, conoce esta obra, la lee en polaco y se aproxima, se acerca a él invitándolo a revisarla para hacerla más conocida en el idioma inglés. Ahí yo descubro que era filósofo, estaba cerca de la fenomenología y que estaba trabajando con una fenomenóloga importante también, su principal obra antropológica. Así que ahí fue como casual, como azaroso el descubrir que había una obra en este sentido y después encontrarme también de modo absolutamente azaroso con una obra que estaba en el año 2004, una obra que estaba agotada, que no se conseguía por ningún lugar. También me encuentro con Persona y Acto de manera así totalmente azarosa y entonces, bueno, entendí que que tenía que ir por ahí, que me tenía que meter a leerla. Empecé a leer la obra y pese a su dificultad me sentí muy cómoda, así que dije, bueno, mi tema de tesis doctoral va por acá. Por eso, por un lado, es el autor el que me elige a mí, ¿eh? No elegí yo ese camino, me llega, yo me encuentro en ese camino casi como este, providencialmente, digámoslo. Y lo que me decide a elegir al autor y al tema es porque me parece que en Persona y Actos, como también en Amor y Responsabilidad, lo que Wojtyła propone es una alternativa a pensar la ética en la época contemporánea, que es una alternativa que está a la altura de los grandes desafíos de la ética contemporánea. El gran desafío de la ética contemporánea es el problema de la fundamentación. Cómo se fundamentan las normas morales, desde dónde se fundamentan las normas morales. E intuí que en la propuesta que él tenía había una salida o una alternativa interesante. Así que, bueno, por eso elegí el autor y por eso elegí el tema. Maravilloso. Y antes de seguir con las preguntas, quería preguntarte,
Sobre las traducciones al italiano y al inglés, había un problemita ahí. ¿Cómo era el tema? Sí, yo te contaba que él escribe la obra Persona y Acto en polaco. Tenía una manera muy particular de escribir. Él, en tanto académico, bastante poco riguroso, digamos. No escribía, era más bien un ensayo, no escribía al modo estrictamente académico como uno está acostumbrado a leer una tesis, un artículo científico. Por ejemplo, no hay citas. Él menciona a los autores, pero no los cita. Entonces, es muy difícil cuando dice Kant sostiene tal cosa. ¿Dónde dice Kant eso? Vamos a ver si Kant dice eso. No sé porque no lo cita. Y así, con ese tipo de, hoy podríamos decir de algún modo, deficiencias, Timienieka, cuando lee la obra en polaco, dice, habría que mejorarla. Está muy buena, me interesa mucho, habría que mejorarla. Entonces se acerca a él para empezar a trabajar juntos. Cosa que él, siendo arzobispo de Cracovia, acepta. Y durante mucho tiempo trabajan juntos revisándola, como puliéndola. En el medio es elegido papa, entonces la tarea la terminó haciendo ella sola. Él autoriza a que Timienieka termine esa tarea y con la autorización de Wojtyła en el año 78 sale la primera edición en inglés. Esa edición en inglés es la que se traduce al español en la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, que es la traducción al español que primero se divulga una vez que él es elegido papa. Pero tiene enormes deficiencias de traducción, serias deficiencias de traducción. Entonces, la edición al español de la BAC no es recomendable. Por ejemplo, traduce en la primera o segunda página, traducen ponen en boca de Wojtyła su crítica a la fenomenología, y en el original dice no estar de acuerdo con el fenomenismo. Eso es un error fuerte, pero no está criticando la fenomenología, sino al fenomenismo. Digo esto como ejemplo claro, ¿no? Y al tiempo, pero ya casi sobre el año 2000, él mismo impulsa la recopilación de toda su obra filosófica, también la literaria, con la guía de Tadeusz Thyssen, que era uno de sus discípulos, y Giovanni Reale. Y ellos compaginan, recopilan todas las obras y las publican en italiano. Por lo tanto, fue el mismo Papa Juan Pablo II quien recomendaba la lectura de sus obras en el italiano y no en el español o el inglés. Después y te diría en el año 2011, puntualmente, Ediciones Palabra, bajo la dirección de Juan Manuel Burgos, saca una nueva edición en español, ya superando los errores que tenía la primera, ¿no? Claro, claro. Y seguimos. ¿Por qué crees que su planteo ético-antropológico es novedoso? Primero porque recupera la posibilidad de anclar el fundamento de la norma moral en la naturaleza humana. Es decir, porque para él la moralidad se funda en el valor absoluto de la persona. Entonces hay una recuperación, una vuelta hacia la posición realista, antropológica de la ética. Pero la novedad está en que accede o busca el camino de acceso a la naturaleza de la persona, no con un método esencialista a priorístico, pero como hubiera sido en la ética tradicional, clásica, sino apropiándose del método fenomenológico y permitiendo ese giro que hace que toda persona observe los actos que realizamos y en los actos que realizamos se revele o se manifieste la naturaleza de la persona. Manifiesta la naturaleza de la persona en los actos, ese es el acceso fenomenológico, se descubre el valor absoluto de la persona, que es el que funda la norma. Entonces,
me parece que es atractiva y novedoso el planteo porque está recuperando la posibilidad de fundar la moral en la antropología a través de un método que es novedoso, que tiene que ver con no el suponer de manera priorística cuál es la esencia del hombre, sino en permitir que la esencia del hombre se vaya manifestando o revelando a través de sus actos. Con lo cual, sería una propuesta universal en el sentido de que podría ser válida para cualquier persona, creyente o no creyente, eh, críticos o no de la filosofía clásica, metafísica, etc. Claro, claro. Acá me propone la acción como una experiencia humana, ¿no? La experiencia sería, la experiencia sería el, la herramienta de conocimiento a través de la acción. Claro, La acción son todos los actos que el hombre realiza con plena voluntad y libertad. Son los actos, no solo los actos espontáneos que llamamos actos del hombre, sino también todos esos actos en los que humanamente la persona se realiza realizándolos. En la claro, medida en que yo realizo una acción, me realizo a mí misma y estoy mostrando, revelando mi naturaleza, claro, claro, que es claro. es la naturaleza de un ser que es absolutamente autodeterminado, que se autogobierna, que se autoposee. Y entonces, atender a lo que sucede en los actos es lo que constituye la experiencia. Claro, La claro. experiencia sería esa herramienta nociológica por la cual yo atiendo a lo que se manifiesta. Claro. ¿Y qué peso tienen las propiedades de autogobierno, autoposesión y autodeterminación en una teoría moral? Claro, ahí está esto mismo que te decía. Autoposesión, autogobierno, autodeterminación son propiedades de la persona que se manifiestan en todos los actos que realizamos. Cualquier sea el tipo de actos que nosotros realicemos, estamos poniendo en evidencia que somos capaces de decidir lo que queremos hacer, que nadie ocupa nuestro lugar, que nadie nos gobierna desde dentro, que soy absolutamente eh, inhabitable por otro. Entonces, yo me gobierno a mí mismo. Cada persona es capaz de gobernarse a sí mismo, determinar sus propios actos y de esa manera realizarse. Esas propiedades de autoposesión, autogobierno y autodeterminación son las que revelan que somos capaces de realizar actos morales porque no estamos obligados a nada, sino que nosotros somos la causa eficiente de nuestros actos. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir cómo obrar. Por eso nuestros actos pueden ser buenos o malos. Entonces, los actos humanos son morales, es decir, son buenos o malos, gracias a estas tres propiedades que todo hombre puede descubrir en sus propios actos. Si no fuéramos autogobernados, es decir, si estuviéramos siempre gobernados por otro, por alguien, por una fuerza, por un instinto, por una pulsión, no seríamos responsables de nuestros actos. Entonces la moralidad no tendría sentido. ¿Y los tres, autogobierno, autoposesión y autodeterminación, son lo mismo o tienen algunos, no sé cómo será eso? No, no son lo mismo, pero están vinculados. Están vinculados. Eh, Nadie puede ser poseído por otro, nadie puede ser habitado, te decía yo, eh, alienado, nadie puede ser en su yo más profundo, nadie puede ser poseído por nadie. Yo soy dueño de mí, yo tengo posesión de mí y soy tan inalienable que esto me coloca en un lugar de dignidad absoluta, ¿no? A mí nadie me puede dominar, a mí nadie puede obligarme a hacer lo que yo no quiero. Y la posibilidad de autogobierno junto a, o mejor dicho, permite la autodeterminación. Yo determino la causa de mis actos. Autoposesión, autogobierno y autodeterminación son como tres propiedades que serían como tres caras de lo mismo. Toda persona humana tiene
la experiencia de ser dueño de sí. Y en esas instancias en las que siendo dueño de sí elige cómo actuar, está obrando moralmente. Si no fuéramos ni autoposesión, ni autogobierno, ni autodeterminación, no habría vida moral. Claro, y estaba pensando, no me pueden obligar, pero me pueden convencer, por ejemplo, no sé, o el marketing, tanto que se dice ahora, que te venden o te quieren poner como, o no. Sí, esas serían hay persuasiones, hay Bien. motivaciones externas, pero ninguna de esas circunstancias llega a anular la posibilidad de decidir, ¿les hago caso o no? ¿Me dejo coaccionar o no? ¿Compro o no compro? ¿Entro en la masa o no entro? Lo decido yo. Y como posibilidad, nadie puede quitárnosla. Que la sociedad contemporánea a través de, no sé, si hablamos de esto, de una cultura del mercado y del consumo, nos condicionan, sí. Que la persona está sometida a múltiples condicionamientos externos, sí, pero esos condicionamientos nunca eliminan la posibilidad de autodeterminar. Yo decido si quiero seguir o no. Yo decido si me pliego o no. Y como posibilidad, es eso precisamente lo que nos coloca por encima de cualquier otro ser en el mundo. Ningún otro ser en el mundo es capaz de este autogobierno. Claro, claro. ¿Y cómo juegan intelecto, voluntad y emoción en la decisión de los actos? Te digo, lo que quería agregar acá es que hay una parte en Versión en Acción que habla también de Juan Pablo II del inconsciente, y no sé si lo entendí muy bien. Quizás me podías aclarar Ujú. un poquito. Sí, no, él no hace una teoría psicoanalítica, freudiana, pero sí reconoce, porque conoce y reconoce la existencia de, en la conciencia, o mejor dicho, en la psique, eh, una diferencia entre aquello de lo que uno es plenamente consciente y aquella otra zona que Freud llama el inconsciente, de los motivos que actúan sobre nosotros en una cierta oscuridad, digámoslo así. Entonces él está reconociendo la posibilidad de que la psiquis no es pura luz y conciencia, sino que en la psiquis humana hay también un sector oscuro, que es el que Freud llama inconsciente, que puede de hecho estar motivando muchas de nuestras acciones. Pero no son dos lugares, no son enemigos, son como niveles de profundidad o de profundización del espacio de la conciencia, en los que se juegan nuestras decisiones. Cuando yo decido cosas, las decido teniendo en cuenta lo que percibo, lo que siento, la motivación interna, el impulso, lo que nosotros llamaríamos un inconsciente, un impulso inconsciente, el impulso que no sé de dónde viene y por qué me hacen hacer las cosas que me hace hacer, pero por qué siento rechazo, por qué siento miedo a determinadas cuestiones. Pueden ser a veces motivos inconscientes, pero nunca ese inconsciente actúa como la causa que define un acto. Son todas motivaciones. Entonces, ¿en base a qué se deciden los actos morales? A lo que la razón comprende como verdadero, a lo que la razón como facultad cognitiva descubre como verdadero, pero también en base a lo que las emociones perciben como valioso y también en base a esas motivaciones conscientes o inconscientes. Entonces, esa, esa, ese modo clásico de entender los actos morales como la razón, en tanto facultad de la verdad, me muestra lo que es verdadero. Moviendo a la voluntad como facultad de deseo que sigue lo verdadero, en el planteo de Wojtyła se rompe o permite una grieta y entre la razón y la voluntad. Y esa grieta está marcada por las emociones, por las motivaciones inconscientes, que son las que producen un escenario que él llama de drama de la voluntad. La voluntad vive el drama de tener que decidir qué actos realizar, aun cuando la razón le dice esto es verdadero y es bueno,
y siente en otra dirección. Puede, lo que Agustín llamaba el libre albedrío, puede elegir ir hacia lo que la razón le muestra como verdadero o no. Entonces, el ejercicio de la voluntad es dramático porque hay una tensión ahí entre lo que se muestra verdadero, el deseo más profundo, consciente o inconsciente, y en esa lucha interna, el yo decide. Y De eso cómo juegan, claro, cómo juegan. es como una especie de angustia existencial, ¿no? En algún punto. Sí, sí, eh, pero no alcanza, a ver, está bueno esto que decís, porque no alcanza a tener el peso de la angustia o a generar la angustia existencial, porque el drama para Wojtyła está vivido en ese sentido, no como la tragedia, no como eso que le cae de arriba y no queda otra más que hacer, y entonces angustia, sino como la lucha interna que todos vivimos. Cada vez que nosotros tenemos que tomar decisiones, si nos detenemos a pensar, hay en nosotros una lucha muy grande entre lo que debo hacer, lo que quiero hacer, lo que deseo, mis temores, lo que los demás esperan de mí. O sea, de verdad, cada uno de nosotros puede hacer experiencia de esto, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones no es un acto lineal. La razón me dice que tengo que hacer, la voluntad lo sigue. No, es dramático. Hay en nosotros una lucha que no llega a provocar la angustia, porque si no nos paralizaríamos, pero nos pone en tensión. No es tan lineal, ¿no? La vida moral no es lineal. Y porque como nosotros somos los que nos autodeterminamos, somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer, esta lucha se da en el interior de cada persona. Entonces, ¿cómo juegan ahí razón y voluntad? Y en esa tensión. La razón muestra lo verdadero, la voluntad desea lo bueno, pero están las motivaciones, los temores, los impulsos, la presión del medio, y todo eso lo resuelve mi yo personal, que es causa eficiente de mis actos. Bueno, sigamos. A ver, ¿cómo puede explicarse una teoría ética autónoma como la de Wojtyła superando la autonomía kantiana y la heteronomía tomista? Porque, claro, entiendo, la pregunta va a la propuesta de Wojtyła, ¿en qué línea se posiciona? Y nosotros podríamos decir clásicamente existen dos grandes maneras, o la heteronomía o la autonomía. En el sentido de la filosofía clásica, la heteronomía es mejor dicho, la heteronomía caracteriza a una vida moral que se rige por normas que vienen impuestas desde fuera. La sociedad, un mandato religioso, un decálogo religioso, Dios como fuente de ese decálogo, y entonces el hombre obedeciendo a esa norma que viene de afuera. A eso se llama heteronomía. A veces la heteronomía es más humana, es más mundana, ¿no? Hacemos lo que los demás quieren que hagamos. Hacemos lo que la sociedad dice que está bien. Vivimos en una sociedad heterónoma, aunque creemos que somos muy autónomos, porque consideramos que las cosas son buenas o son malas según lo que la mayoría de la sociedad opina, ¿no? La discusión sobre el aborto, por ejemplo, ha puesto de manifiesto eso. Frente a una posición heterónoma, entonces, la alternativa es que las normas morales estén dadas por uno mismo. ¿Cuándo aparece la propuesta de autonomía? En la modernidad. Y en el plano moderno del pensamiento ético, Kant es el que está proponiendo fundadamente una autonomía basada en una razón práctica que se dicta, mejor dicho, que dicta de manera universal lo que debemos hacer. Kant dice, en todas las personas, la razón práctica indica qué debo hacer. Entonces es una autonomía de la razón. En Kant es una autonomía de la razón. Wojtyła no está ni en la autonomía kantiana ni en la heteronomía al modo clásico, sino que la propuesta moral,
sí, moral, de Wojtyła está como en un punto medio. Primero, la moral en la antropología wojtyliana se apoya o debería apoyarse en una única ley, que es la que él llama norma personalista. Esa única ley moral dice que debemos respetar a la persona como un fin, nunca como un medio, porque toda persona tiene un valor absoluto. Esa es la única norma que debería regirnos. Esa norma personalista no viene impuesta desde afuera. Aparece, emerge en la conciencia del hombre cuando el hombre presta atención, atiende a los actos morales, a la manifestación de su dignidad. Entonces, comprender que lo único que rige nuestros actos morales es el valor absoluto de la persona es una percepción que todo ser humano sería capaz de descubrir si está atento a lo que hace, si está atento a lo que sucede. Todos los seres humanos nos damos cuenta que tenemos un valor absoluto porque somos capaces de autogobernarnos, autodominarnos, autodeterminarnos, como decíamos hoy. Eso nos coloca por encima de cualquier otro ser. Entonces, ves que hay un punto medio, no es la autonomía de la razón, es la autonomía de la persona que, haciendo consciente su propio valor absoluto y por lo tanto el valor absoluto del otro, dice, decido teniendo en cuenta ese criterio. Es autónomo, porque emerge a la conciencia de cada uno, ¿sí? Pero no está dado por la razón, sino por la evidencia de la esencia humana absolutamente digna. Muy bien. Y Juan Pablo II aplica la norma personalista en amor y responsabilidad a la moral sexual, puede ser. Y esa es una pregunta. Y la otra, si tiene otras aplicaciones en otros ámbitos. Todo, en todos los ámbitos. En realidad, no la aplica a la moral sexual, sino que la norma personalista está expresada solo por primera vez, porque el texto Amor y Responsabilidad está escrito en el año 60, por primera vez, y antes que en cualquier otro lugar, ahí, en el texto Amor y Responsabilidad, que es una obra que a mi modo de ver está mal llamada o mal identificada como una obra sobre la moral sexual. Es una obra sobre el amor humano. La cuestión de la sexualidad no se puede desvincular del amor humano. Y no hay una moral sexual, sino una moral personal. La sexualidad es parte de la persona. No sé si vos lográs entender lo que yo quiero decir. No está en amor y responsabilidad. Lo que Wojtyła hace no es decir qué cosas están bien y qué cosas están mal en la sexualidad. Está mostrando cuál es el norte, cuál es el criterio que nos permite decir cuándo un acto humano es bueno o es malo. La sexualidad es uno más. ¿Sí? Entonces, en amor y responsabilidad, él expone por primera vez la norma personalista. Y la norma personalista es, para él, la única norma moral que habría que atender. ¿Te acuerdas cuando Agustín decía, ama y haz lo que quieras? Para San Agustín, el amor era el único criterio moral. En Wojtyła es lo mismo. Ama a la persona de manera absoluta y haz lo que quieras. Pero haz lo que quieras, es decir, como consecuencia inevitable de eso. Comprendemos que la persona tiene un valor absoluto, por lo tanto no cabe más que amar a la persona y como consecuencia vendrán todos los actos que respeten la dignidad de la persona. La sexualidad vendrá ahí como un corolario, pero el tema de Wojtyła no es la moral sexual, es la moral de la persona. Sí, sí, tal cual. Y también pues, no sé si Wojtyła también, no sé si personalismo mucho un poco con los individualistas y liberales, el tema del interés económico, ¿no? Que están, no, yo busco a otro para cumplir mi interés, ¿no? En algún punto. Claro, claro. Él empieza Amor y Responsabilidad diciendo, existen dos grandes maneras de considerar a la persona, o la uso o la amo. O Claro. uso a la persona y entonces todas las miradas
pragmáticas, utilitaristas, mercantilistas, que abundan, encuentran su modo de ser, porque yo me sirvo de los demás para mis propios fines, y eso es tener una relación de uso de la persona o amo a la persona. ¿Cuándo amo a la persona? Cuando la considero un fin absoluto y en sí mismo y nunca un medio para mí. Entonces, o me sirvo de las personas o las respeto. Esas serían las dos grandes posibilidades. Vos sabés que hace un tiempo vi leer el texto este de Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo, y hace una crítica, en realidad no es una crítica de personalismo, hace una crítica a Kant, cosa que me sorprendió, porque hace una crítica al tercer imperativo, y él toma este principio que en realidad es personalista, que toma de Kant, y le dice a Kant, bueno, pero si yo tomo como fin a una persona, voy a tomar a otra persona como medio para la persona que uso como fin. Se complica un poquito esa idea. No, por un ejemplo, no sé, o puede pasar, no sé, capaz que un hombre que ama Sí, a su sí, esposa, capaz que usa a otra persona como medio para hacerle bien a su sí. esposa. Pero ahí el mismo Kant respondería a eso, porque para Kant yo tengo que considerar, estoy obligado a no considerar a la persona, a todas las personas, a la persona, nunca solo como un medio. Vos podés ser para mí un medio, pero yo no puedo considerarte solo un medio para mí. Si vos ahora estás siendo un medio para que yo pueda decir lo que pienso sobre la teoría de objetivo. Si Sí, no estuvieras vos preguntándome, yo no podría decir esto. Entonces, ahora estás actuando vos como un medio para el fin que yo tengo de hablar y decir lo que quiero decir, ¿sí? sí, sí, Pero sí. yo no te puedo considerar solo como un medio. Entonces, amo a una persona y a esa persona la amo de modo absoluto y a los demás los puedo considerar como una oportunidad o una posibilidad para llegar a esa persona que amo, pero no solo como un medio. Claro, claro, claro. Y de última, el amor al que llama, el amor absoluto al que llama objetivo, por ejemplo, no tiene que ver con el amor romántico, sentimental. Y yo me preguntaba esto, ¿no? Porque estaba pensando. Y decía, bueno, es verdad que tenemos que amar a cada uno como fin en sí mismo, pero no tenemos la misma responsabilidad para con todos. No es mi responsabilidad que tengo con mi padre, que para voy a tener una pareja, con un amigo, con un profesor. En ese sentido, yo me preguntaría, lo pensaba así como, bueno, yo tengo mi relación con mi viejo, mi papá. Y digo, bueno, no lo puedo usar. ¿Y qué significa usar a mi viejo? O, por ejemplo, si soy un empresario y tengo obreros, ¿qué significa no usar a los obreros? Creo que va por ahí la mano, ¿no? Claro, y es lo que te decía recién. A ver, hay dos cosas. Eh, el amar a la persona es un mandato universal que nos invita, de alguna manera, a considerar con amor, es decir, respetando la vida de todas las personas. Luego viene la cuestión sentimental y de responsabilidades directas por tu mamá, por mis hijos, por las personas cercanas, pero en realidad, así como yo no puedo abandonar y dejar en la calle a mis hijos, tampoco debo abandonar y dejar en la calle a cualquier persona que me pida que lo ayude. Sí, es más o menos como lo de Levinas, ¿no? El otro, todo otro, me está diciendo, no me mates. Bueno, hay niveles de responsabilidad, claro, y esos niveles de responsabilidad están ligados a las afectividades, pero en términos morales, no puedo decir, a este voy a amar y a este otro no. Porque este amor, insisto, no tiene nada que ver con lo afectivo o romántico, ¿eh? Tiene que ver con el respeto por la persona del otro. Puedo tener una relación difícil con una persona, no tenerle ningún tipo de simpatía, no sentir afecto por esa persona, pero tengo que respetar el valor de su vida. Eso es amarlo. Y tengo que comprometerme con todas las personas a no ser quien bloquee, interrumpa, rompa u obstruya todas sus posibilidades. ¿Sí? A eso refiere el mandato de amar a todas las personas. Eh, por otro lado, mientras escribo esto, sigo hablando ahora. Eh, por otro lado,
vuelvo con esta idea de kantiana de lo que significa no considerar al otro solo como un medio. El empresario, el dueño de una fábrica, considera o entiende que sus obreros son un medio para él, pero no son solo un medio. Es decir, vienen a colaborar con sus fines en la medida en que él como empresario también colabora con los fines del obrero, que son tener un salario, una vida digna, poder descansar, trabajar en situaciones dignas de trabajo. Si yo lo considerara al obrero, a mi obrero, solo como un medio, lo exploto. No le doy vacaciones, lo hago trabajar 15 horas por día, le pago sueldos que son una miseria. Eso es considerar, en ese caso, el empresario o el dueño de la fábrica estaría considerando a sus empleados solo como un medio. Insisto en lo que te decía hoy, siempre uno es un medio para el otro, siempre, siempre tu viejo, tu papá es un medio para vos en algunos sentidos. Mis hijos son un medio para mí en algún sentido, mis alumnos son un medio para mí, pero ninguno de ellos es solo un medio para mí. Ellos en sí mismos tienen sus propios fines, son un fin en sí mismo, que en lo relacional se vuelven relativamente un medio para alguien. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y cómo se descubre esta norma personalista? Pienso todo el tema de lo que se menciona del encubrimiento del otro, ¿no? ¿Y cómo se descubre Claro. esta personalista? Y ahí está, esta palabra de descubrir viene a mostrar que la propuesta de Wojtyła es autónoma, que no viene de afuera impuesta por otro. No es que yo aprendo la norma porque otro me la impone o me dice tenés que orar así, sino que la descubro en mi propia experiencia. Si los seres humanos, todos los seres humanos, vivimos conscientemente nuestras propias vidas, es decir, no vivimos automáticamente haciendo lo que hacen los demás, sino que nos damos tiempo para reflexionar por qué actuamos como actuamos, por qué respondemos como respondemos, por qué no hacemos algunas cosas. Es decir, si toda persona se da la instancia de reflexión, de vida interior, en esa reflexión aparece, se descubre, se manifiesta su valor absoluto. Y por lo tanto, el valor absoluto tuyo, del vecino, del que está al lado, de la persona. Y entonces, frente a la evidencia de que toda persona vale de manera absoluta, no cabe otra posibilidad que tratarla, considerarla con respeto, con amor, sin considerarla un medio. Esa es la norma personalista. La norma personalista no me viene impuesta desde afuera. Claro que a los niños uno siempre les enseña y ahí hay heteronomía. Pero después, cuando los adolescentes buscan su propia autonomía y quieren empezar a regirse por lo que ellos mismos juzgan, una buena invitación es decirle, mírate, pensá en vos, pensá en cómo actuás, volvé a tu mundo interior y descubrite y vas a ver que toda esa riqueza que hay en vos la hay en todo ser humano. Entonces, ¿por qué te vas a maltratar? ¿Por qué le vas a faltar el respeto? ¿Por qué le vas a quitar la vida a otro si ese otro es igual que vos? Entonces, la norma personalista, que es la que nos invita a considerar a la persona como un valor absoluto y por lo tanto respetándola y en ese sentido amándola, se descubre, la descubrimos. Es evidente a la conciencia cuando uno se permite mirarse, descubrirse y ahí en el otro descubrir lo mismo. Es una autonomía que no te cierra, sino que te abre al otro. Claro, claro. Y pensaba, porque algunos alumnos me preguntaron, esto que es muy importante, creo que es clave y es central. ¿Cómo puedo yo descubrir mi propio valor? En esto que te decía hoy de prestar atención a que primero, por ejemplo, vamos a una experiencia sumamente cotidiana. Nadie decide por mí. Nadie puede tomar mi lugar en el momento de una decisión. ¿Sí? Entonces, pensemos desde una decisión trivial hasta una decisión importante, ¿no? La tenés que tomar vos la decisión. Y tenés un amigo que te escucha, y tenés a tu papá o a tu mamá que te escuchan y te dicen, yo te acompaño, decidí tranquilo, yo estoy con vos. Sí, pero soy yo el que decide.
Y el momento de la decisión es realmente dramático y a veces, como vos decías hoy, angustiante, ¿no? ¿Por qué nos angustia? Porque el peso de la decisión está en mí y en nadie más que en mí, ¿sí? Esa experiencia así tan trivial de que nadie ocupa mi lugar demuestra que nadie es como yo, es decir, que yo soy único e irrepetible. La experiencia de sentirse, de saberse único e irrepetible, manifiesta el valor de la persona. Eso es lo que se llama dignidad. Todos podemos hacer experiencia de eso. Todos sabemos que nadie puede ocupar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que somos únicos e irrepetibles. Bueno, ahí está. Eso es lo que nos da dignidad. Entonces, si tenemos dignidad, tenemos valor absoluto, somos únicos e irrepetibles, ¿por qué maltratás? ¿Por qué juzgás? ¿Por qué matás? ¿Por qué ignorás? ¿Por qué faltas el respeto? Si ese otro vale tanto como vos. Es como la dignidad de la persona aparece, se manifiesta a todos, ¿eh? Y se funda la norma moral. Por eso es inmoral cualquier acto que no respete la vida del otro. Excelente, excelente. Y una pregunta, ¿qué valor tiene esta propuesta para la reflexión ética de hoy? Bueno, es lo que te decía hoy al principio sobre por qué creo que hay novedad acá. Eh, a ver, ¿no? En términos generales podemos decir desde la modernidad en adelante, desde el empirismo en adelante, pero veámoslo así en términos más cercanos. Cuando vos hoy, en la sociedad contemporánea, decís, es la esencia de la persona la que funda la norma moral, en términos ya lingüísticos, terminológicos, la palabra esencia de la persona ya genera ruido, porque vivimos en un contexto social, cultural, en los que la palabra esencia de la persona es una palabra que está o vaciada, o cuestionada, o criticada, porque no hay esencia, porque no existen las esencias, porque eso es una cuestión de poder, dirán algunos. Porque nos hicieron creer que las cosas son lo que son y tienen una esencia, pero en realidad no, las cosas son lo que nosotros decimos que son, etcétera, ¿no? Esto es lo que se escucha hoy cotidianamente. Por lo tanto, decir que la esencia de la persona es la que funda la moral ya es meternos en un nivel del discurso difícil de sostener. Si en cambio, en lugar de, por ejemplo, con adolescentes en la escuela, con tus alumnos de la escuela secundaria, en lugar de decir, ustedes tienen que respetar a los demás porque la esencia del hombre es absoluta, porque ha sido creado por Dios y demás, ese nivel discursivo ya introduce ruido en la comunicación. Hace que algunos digan, no, para mí esto no es así, yo no creo en Dios, para mí no hay esencia, etc. Entonces, la alternativa que propone Wojtyła es otra, es la de ir por, bueno, a ver, pensemos en esta situación, hagamos esta experiencia. ¿No te estás sintiendo único e irrepetible? ¿Eso no te hace sentir gigante, enorme, con un valor absoluto? Vamos por otro lado. Hace la experiencia de la empatía o de la percepción de los valores. Mostrá imágenes violentas de alguien matando a alguien y vas a ver que esos adolescentes sienten rechazo. ¿Por qué sienten rechazo? Porque perciben que ahí hay algo que en términos axiológicos es malo. ¿Por qué? Y porque el valor absoluto de la persona no depende de que yo la reconozca o no la reconozca. Es evidente. Entonces uno puede ir sin hacer referencia a la esencia, a la naturaleza, a la criatura, etcétera. Puede ir desde experiencias más cotidianas a hacer que cualquier persona descubra en sí su valor. Y entonces, si lo descubre en sí, está en todos los demás. Y entonces, ¿qué aporta de novedoso? Eso aporta un método distinto, aporta un camino distinto para decir que lo que constituye la moralidad de los actos es el respeto absoluto por la persona. Claro, claro, de hecho pensaba, ¿no? En mis clases, muchas veces, dando clases en la secundaria, preguntaba a los chicos, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace feliz?
y me decían, y mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mis amigos, siempre referencias a las personas muy importantes, mucho más que a una especie de moral impuesta, ¿no? O a unas reglas morales. Eso está interesante, ¿no? Claro, y ahí está, digo, la novedad de la propuesta wikiliana, la experiencia. Vayamos, y ahora sí, digo, ahora en términos educativos, a hacer que los procesos educativos, no solo morales, en términos amplios de educación, empiecen por la experiencia, no por un discurso, la exposición de conceptos. Yo vengo con la teoría toda resuelta y la desarrollo y vos tenés que aceptarla, porque como yo soy mayor, tengo la autoridad, te digo cómo son las cosas y vos aprendés y hacés como yo te digo. No, empezamos por la experiencia, dejemos que en la experiencia ellos descubran lo que uno quiere mostrarles. Sí, sí, claro. Y en ese descubrir adhieran. Claro, claro. Y una última pregunta que me quedó de tintero. ¿Esta dignidad humana sería algo tipo la libertad como en Sartre o es diferente? A ver si me podés explicar cómo haces vos la relación, o por dónde haces la relación. Claro, yo pensaba, viste que Sartre, yo lo que entendí, yo no leía, yo solamente leí ese ensayito de Sartre que escribió, de existencialismo Sí, y humanismo. Pero hasta donde puedo entender lo que me dieron en la facultad, es que Sartre hablaba, o sea, yo soy libre de elegir, sí. no soy libre de elegir lo que me pasa, sino que estoy libre de hacer con eso lo que quiera. Y no hay Sí. o sea, sí soy responsable de las consecuencias de mis acciones, pero no quiere decir que esa acción que yo haga sea buena o mala. ¿Te lo entendí bien? No sé si... No, no sé. No. Primero porque yo no soy especialista en Sartre tampoco. Pero entiendo que esto de, fíjate, a ver, lo que en todo caso diríamos así, en Sartre lo que es absoluto es la libertad. Porque Sí, incluso cuando yo no elijo lo que me pasa, yo soy el resultado de lo que elijo hacer con lo que los demás hicieron conmigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pone límite a mi libertad? Nada, ¿sí? claro, Ahí lo claro. absoluto es la libertad. En una antropología y ética como la wikiliana, o la personalista en realidad, la libertad no es absoluta, sino que está delimitada por el bien de la persona, o Claro. mejor dicho, por el bien que es la persona. Yo puedo ejercer mi libertad como quiera, siempre y cuando el ejercicio de mi libertad no atente contra el bien absoluto que es la persona, la mía y la del otro. Claro, claro. Y ahí Excelente. está el límite. ¿Y ese límite de dónde viene? ¿Me lo dijeron los demás? ¿Es la sociedad la que recorta mi libertad? No, es la realidad. Y sobre todo es la realidad humana la que limita tu libertad. Yo puedo hacer lo que quiera conmigo misma. Pues sí, poder puedo, pero también sé que eso tiene consecuencias y tiene consecuencias morales para conmigo y para con los demás. Entonces, lo que en Sartre es absoluto, la libertad, en Wojtyła vira y lo que se vuelve absoluto, o mejor dicho, lo único absoluto es el valor de la persona. La libertad es una potencia de la persona, es una capacidad al servicio de la persona. Y entonces la libertad está, como está al servicio de la persona, se subordina al valor de la persona. Y en eso deja de ser absoluta, es relativa al valor de la persona. Bueno, buenísimo. Bueno, Carmen, fue realmente un placer escucharte. Así que, bueno, hermanos, los invito, como siempre, a suscribirse a mi Instagram, a seguirme en mi canal de YouTube. No sé si Carmen, si quieres decir algo más para saludar. No, muchas gracias por haber elegido, haberse quedado a escuchar hasta el final todo esto. Yo los invito a que conozcan al filósofo antiguo y a que conozcan y que se animen, que no le tengan miedo al personalismo. La palabra personalismo tiene tal vez una carga injusta de prejuicio. Anímense a entender que el personalismo es una manera de vivir en la que se afirma a todas las personas humanas. Y por lo tanto está buena la propuesta para todos crean en lo que crean. Nada Bueno, más. bueno, hermanos, gracias. Chao, chao, hasta luego.
Adiós.